Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Hoy presentamos el informe 2021 que refleja las tendencias en Estados Unidos y sus vinculaciones directas con Europa, las relaciones transatlánticas. Sin duda alguna, este es un informe que desarrollamos conjuntamente y de la mano con la Fundación Alternativas, a los que aprovecho desde ya para agradecerles sinceramente esta confianza depositada nuevamente en la Casa de América para trabajar conjuntamente. La presentación de este informe es sin duda alguna algo muy esperado, ya que la política estadounidense ha sido sin duda alguna una cuestión protagónica durante todos estos meses. Asimismo, se ajusta perfectamente a las líneas programáticas que hemos venido desarrollando desde la Casa de América en los últimos meses, prestando especial atención a la vertiente estadounidense, tanto en su componente sociopolítico como económico y a través de varios ciclos. Sin duda alguna, Estados Unidos saltó nuevamente a la escena protagónica mundial en enero, cuando el tándem Biden-Harris tomó posesión de la administración estadounidense. Ahí se abrió un nuevo escenario, no solamente en política interna en el propio país, sino también en el tablero internacional. Las propias elecciones pusieron de manifiesto una sociedad polarizada, con una pandemia que golpeaba duramente a la sociedad, igual que al resto del mundo, y con un problema social importante. Asimismo, las midterm, a la vuelta de la esquina, planteaban también un compromiso para dar continuidad a esas políticas en el ámbito nacional promovidas por Biden. En el ámbito internacional, yo creo que se planteó una declaración de intenciones importante en el momento en que la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas proclamó que tanto el multilateralismo como la diplomacia, como el propio Estados Unidos, volvía a estar en la escena. Declaración de intenciones que sin duda alguna fomentará puntos coincidentes de trabajo en conjunto entre Estados Unidos y Europa, en puntos tales como una gobernanza multilateral, la promoción de la misma, trabajar conjuntamente por el cambio climático, la equidad de género, los derechos humanos, la salud o la apertura comercial. Se abre, sin duda alguna, un momento de grandes expectativas, pero también de grandes retos. Y de todo esto nos hablará hoy un panel de excepción. Un panel que viene compuesto por nuestro secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, institución o Secretaría de Estado de la que depende directamente esta Casa de América. Asimismo, contamos con la participación de Conrad Tribble, encargado de negocios ad interim de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Bienvenido. Cristina Manzano, conocida amiga y colaboradora asidua de esta casa, directora de Edge Global, también participa en este panel, como así lo hace igualmente Raquel Jorge Ricart, a la que también damos nuestra más cordial bienvenida. Finalmente, Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, moderará este debate. Por otro lado, ya en formato virtual, contamos con la participación de Cristina Olea y de Max Trujillo. Yo ya finalizo mis palabras sin antes agradecer nuevamente a Vicente la confianza depositada en la casa y asimismo agradecer a ese público virtual tan fiel y tan interesado por seguirnos día a día. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias Rebeca Guinea, y muchísimas gracias a Casa de América por acogernos. Es un placer estar aquí hoy hablando de Estados Unidos en español, para variar. Pero es algo que nos concierne a todos aquí en este país y también en ámbitos no solamente en Estados Unidos, sino todo el mundo latino y en Latinoamérica y más allá. Así que hoy vamos a tener, espero, un coloquio bastante fluido, espero, con estos invitados de excepción. Y el pretexto hoy para ese coloquio es el lanzamiento de nuestro informe de Fundación Alternativas 2021, tendencias en Estados Unidos, tendencias que importan a Europa. Es decir, se trata de hacer una panorámica de todos los cambios de tendencia que están ocurriendo en Estados Unidos recientemente, tendencias que son de largo plazo, posiblemente, o
cambios a corto plazo, pero en todo caso que merecen un estudio. Y tienen que ver con los temas políticos, tienen que ver con la democracia, tienen que ver con los nuevos programas que se están llevando a cabo de rescate social post-pandemia en Estados Unidos. Tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con el cambio climático, con la matriz energética y digital, fundamental de cambio, tiene que ver con cambios en la sociedad, cambios que tienen que ver con el ascenso y el nuevo protagonismo de la mujer o de las mujeres en las instituciones top norteamericanas y una mayor influencia. Y tiene que ver también, como decía al principio, como marco general, la preocupación por nuestras democracias, por cómo hacemos nuestras democracias más eficientes y más representativas. En ese sentido, quiero mencionar algunas tendencias, simplemente a vuela pluma, para que empecemos a comentar rápidamente, amigos y amigas, sobre tendencias de cambio que hemos identificado, o cambios de tendencia. El primero es que en Estados Unidos se habla de nuevo, y como nunca, de democracia. Estamos hablando de la democracia y hablando de la democracia muy en serio. Está habiendo debates muy vivos sobre la naturaleza del deterioro de la democracia norteamericana, de sus instituciones, de la reacción impresionante que han tenido en los últimos meses de recomposición, pero también sobre el futuro de la democracia y de la sociedad norteamericana y de su participación en los procesos, ¿no? Después de una etapa controvertida de 4 años anteriores, de una cierta tendencia más proclive a un cierto nacionalismo, a un cierto lo que se ha llamado neopopulismo, en fin, hacia una retirada del multilateralismo, todas esas cosas hacen que de nuevo Estados Unidos, la sociedad, la clase política se interrogue sobre la centralidad de la democracia y cómo poner la casa en orden dentro de Estados Unidos y fuera, qué tipo de políticas de promoción democrática en el exterior. El segundo tendencia es un cambio de paradigma en Estados Unidos sobre lo que llamamos la América post-pandemia. Es el retorno de las clases medias, es lo que Biden ha llamado en la política exterior de las clases medias, pero también un programa muy amplio para ese rescate de clases medias. Una tercera tendencia que hemos identificado es la revolución fiscal, que está en marcha precisamente, de más y mayores impuestos a las grandes corporaciones, a las rentas mayores, a las multinacionales norteamericanas en el exterior, para sostener precisamente los gastos asociados o el coste asociado a la crisis de la pandemia. Otra tendencia es el intento moderado, a lo que parece, y esto lo dejo encima de la mesa, de recuperar cierto bipartidismo. Por lo menos ese intento aparente del presidente Biden, de esta nueva administración, de recuperar eso en el Congreso para pasar una serie de leyes, tanto de corte democrático como de corte económico y social. Otra tendencia es que Estados Unidos gira al verde, gira a los empleos verdes, abandona un cierto modelo de desarrollo energético y va hacia una transición ecológica, algo que nos suena bastante bien a los europeos porque estamos un poco en ese proceso alineados. Otra tendencia, y en interrogación todas estas, quiero subrayarlo, es si hay un despertar tecnológico en Estados Unidos, una nueva conciencia de que Estados Unidos se tiene que poner a la cabeza porque está perdiendo la carrera con China y realmente es el momento de la verdad y es el momento de ir hacia adelante. Otra es, como había dicho antes, que Estados Unidos se tiñe de morado, en este caso de feminismo, de lo que aquí llamamos ese gran movimiento, que lo hemos tenido en España, también recientemente en muchos países latinoamericanos también, sobre un nuevo protagonismo de las mujeres en la batalla política y en la esfera pública. Otra tendencia es la batalla contra la desinformación y cómo se puede o no regular las plataformas tecnológicas, los contenidos de las plataformas tecnológicas para evitar, digamos, la propagación de mensajes de odio o de noticias falsas. Otro es el giro al multilateralismo, claramente, y esto creo que podremos hablar de ello. Otras tendencias, sin embargo, que continúan, y nos parece también que merece la pena ponerlo en interrogación, es si estamos o no al final o en el principio del final de la polarización en parte agravada por el fenómeno neopopulista o la confrontación o el discurso neopopulista en Estados Unidos y también en Europa, por supuesto.
En cuanto al comercio, también hay una tendencia con cierta continuidad. No sabemos si estamos en la etapa siguiente del Buy American, del comprar americano, del uso de los aranceles como herramienta de política económica. Parece que Biden o esta administración continúa con esa tendencia. Y sobre todo, por último, el tema aquí es China, por supuesto, apuntar a China, y esto es un elemento que venía de muy lejos, que estaba en la administración anterior y que parece que Biden está acentuando, intensificando muchísimo más el combate contra China como el rival sistémico del siglo XXI de Estados Unidos. Así que con todas estas preguntas, porque son más preguntas sobre tendencias, me gustaría dar primero la palabra al secretario de Estado para España Global, Manuel Muñiz, a quien agradezco que haya venido hoy con nosotros. Y Manuel, yo quería preguntarte, con todo esto por medio, realmente tú has trabajado mucho últimamente, además de otras muchas cosas, en diplomacia pública. Has sido el motor y, digamos, el alma mater de la nueva estrategia de acción exterior en España. ¿Qué te parece cómo está enfocando la nueva administración desde el inicio el nuevo posicionamiento de Estados Unidos en términos de imagen hacia el exterior, en términos de apertura hacia el exterior? ¿Crees que está vendiendo bien Biden el nuevo Estados Unidos? Bueno, muchas gracias, Vicente, y a la Fundación Alternativas, y gracias a la Casa por acogernos a la Casa de América una vez más, ¿no?, en un diálogo sobre la relación transatlántica que es tan importante, ¿no?, para nuestro país, y que yo creo que va a ser uno de los temas claves en los próximos años de nuestra política exterior. Yo veo en la administración norteamericana entrante dos grandes espacios de actuación, y creo que ambos son coherentes, y creo que en los dos subyace la pregunta fundamental, y es si hemos vivido el final de la polarización, no solo en Estados Unidos, en buena parte del mundo, o si esto es un periodo de una vuelta a una cierta política exterior y doméstica más tradicional norteamericana, pero que lo que le va a suceder a esto es otro periodo de una política más atípica, y sobre todo política exterior más atípica, que es como yo por lo menos definiría la de la administración anterior, ¿no? Atípica no en términos objetivos, sino atípica por ser tan distinta de las administraciones americanas anteriores, ¿no? O sea, atípica en la tradición y en la historia de política exterior norteamericana. Y los dos espacios son política exterior y doméstica. En la política exterior veo un compromiso muy marcado con el multilateralismo. Hay casi un viraje de 180 grados entre esta administración y la anterior. Me imagino que Conrad nos puede dar más detalles también, ¿no?, porque él es artífice también de esto, pero realmente la administración ha vuelto al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, han retomado la membresía en la Organización Mundial de la Salud, han iniciado conversaciones sobre la posibilidad de volver a unirse al acuerdo nuclear con Irán. La administración americana ha desbloqueado el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de Comercio, tema bien importante. Han desbloqueado también la administración americana las negociaciones en el seno de la OCDE para establecer un marco de fiscalidad de las corporaciones y la actividad digital a nivel global. De hecho, ayer hemos conocido que la administración americana prolonga durante unos meses la congelación de las medidas retaliatorias arancelarias por los impuestos a las actividades digitales que hemos implementado países europeos de manera unilateral, dándole espacio a la negociación multilateral en el seno de la OCDE, que por cierto es lo que siempre hemos querido el resto de países. Bueno, la lista podría ser mucho más larga, ¿no?, pero realmente el compromiso con el multilateralismo es muy marcado, y la apuesta por las alianzas estratégicas históricas de Estados Unidos, ya sea la OTAN, la alianza con Japón, bueno, una serie de alianzas clave que tiene Estados Unidos tanto en esta parte del mundo como en el Indo-Pacífico, ¿no? A esta política le acompaña una doméstica que yo creo que es fundamental para darle coherencia y durabilidad a esta política exterior, y que no volvamos a entrar en una etapa de un mayor unilateralismo, nacionalismo y proteccionismo en la política exterior, que tiene que ver con sanar las brechas socioeconómicas norteamericanas. Y aquí no me voy a extender porque seguro que luego podemos entrar, pero solamente quiero dar tres cifras. El presidente de Estados Unidos, la administración entrante, ha aprobado ya un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. Están previstos otros dos, uno de infraestructuras y otro de familias, de aproximadamente 2. Hablamos de un paquete total de estímulos, si se aprobasen los tres,
de 6 billones de dólares. Esto no tiene precedentes en su escala en la historia reciente de Estados Unidos. Los 3 dirigidos a sostener el tejido productivo, sostener el empleo, sostener a las clases medias, y los 3 financiados, por cierto, y lo enunciabas antes, Vicente, con un recalibrado de la carga fiscal a las rentas altas, las muy altas, que son las grandes beneficiarias de la transformación tecnológica, y a las rentas de capital, que por cierto venían siendo unas de las grandes beneficiarias de las reformas fiscales de los últimos años. El tipo efectivo sobre las multinacionales en el espacio de la OCDE, el tipo efectivo de impuesto de sociedades, había caído en los últimos 20 o 30 años más de 15 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, esa corrección que está implementando la Administración está llamada a sosegar la fractura social, a sanar esa brecha que estaba tan detrás de la polarización política. Entonces, yo veo una enorme coherencia entre el nuevo compromiso de la Administración con el multilateralismo, la sociedad abierta, la interdependencia económica, ¿no?, la regulación del comercio global, la lucha contra el cambio climático y la configuración de una sociedad más equitativa, más justa, más integrada y menos polarizada dentro de sus fronteras, ¿no? Eso yo creo que es lo más reseñable de la Administración. Si esto es el fin o no de la polarización, yo creo que va a depender en gran medida del éxito de las medidas de esa política doméstica de sanación de las brechas socioeconómicas que se daban no solo en Estados Unidos, se dan en buena parte de los países y de las economías avanzadas del mundo, ¿no? Gracias, Manuel. Conrad Triebel, ¿qué te parece el análisis de Manuel? Porque nos estamos preguntando en España y en Europa, bueno, hay un marcado carácter social en esta administración, claramente, para salir de la pandemia. Esto lo ha mencionado Manuel y está en la agenda, ¿no? Pero así, dinos, ¿a ti qué te parece? ¿A qué se parece más esta administración? Porque se está comparando con nuevo Roosevelt, con Lyndon Johnson, bueno, con todos estos grandes ejemplos, grandes etapas en el siglo XX, donde Estados Unidos tenía que dar un gran salto adelante, hacer una gran inversión pública, hacer un gran esfuerzo de bipartidismo político. ¿Realmente es tanto como parece? ¿Qué te parece que debemos fijarnos como europeos o como españoles en lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué destacarías? Lo bueno que puedo decir es que Manuel Muniz ya ha hecho mi trabajo aquí hoy, ha descrito la situación bastante bien y en términos que yo lo haría y podría decir nada más que what he said y ahí estamos. Pero para abordar un poco más, yo creo que este marco de hay un espacio doméstico, hay un espacio internacional. De que yo quería hablar y que hay que hablar. Y es exactamente como dijo Manuel. En el espacio, este lema de Build Back Better es para el espacio doméstico. El lema We Are Back es digamos, la filosofía en el espacio internacional. Y están coherentes, están conectados, claro. En el ámbito del espacio doméstico, todo lo que ha dicho Manuel, es correcto. Esta administración está tratando de revolucionar un poco en algunos espacios. Hay que recuperar de la pandemia. Eso, claro, es una inversión política de energía y dinero. Hay que recuperar de la depresión, de la recesión económica. Pero quieren hacerlo de una manera transformacional. O sea, están tratando, eso es la idea de Build Back Better. No es una vuelta al 2016 o 2015 o al periodo de globalización de los últimos 20 y 30 años. Es algo más bien concentrado en cómo podemos aprovechar de la globalización para ayudar a las clases medias, para reconstruir una clase media que era el éxito el poder de los Estados Unidos y no solo de nosotros. Y al mismo tiempo invertir en el futuro económico que tiene que ser verde, que tiene que ser de una base, sobre una base sostenible. Por eso todos los compromisos en el marco del Acuerdo de París y en camino a Glasgow en diciembre de reducir las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Eso es, la idea, la visión es una transformación económica más o menos igual en términos similares a lo que está hablando aquí en España, en Europa hasta 2050 tener una economía neutral en términos de emisiones.
Es un reto bastante grande, pero hay mucho dinero a ganar para las empresas y para los países que quieren invertir, y Biden y su equipo quieren estar, digamos, al frente de esta ola. El otro aspecto de Build Back Better en términos domésticos es abordar los temas que son muy difíciles, que hemos ignorado demasiado durante las últimas décadas, temas de racismo, el racismo institucionalizado en el país, los efectos, como habló el presidente hace 2 días en Tulsa, los impactos, los efectos de un masacre en Tulsa hace un siglo todavía se sienten, se notan en la economía, en el estatus de una comunidad bastante grande, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Lo mismo se puede decir sobre otras comunidades discriminadas. Biden tiene una visión de enfrentar esta historia, es un proceso político, es un proceso retórico, un proceso de diálogo y también un proceso económico. Hay que invertir en diversos sectores. O sea que todas estas inversiones que mencionaste, Manuel, de $6 billones, una gran parte y un enfoque específico es invertir en las comunidades discriminadas para ayudar a un crecimiento sostenible, no solo en términos ecológicos, pero en términos términos sociológicos y de la sociedad. Ok, el espacio doméstico. En lo internacional, esto de We Are Back es el compromiso con el multilateralismo, palabra difícil. La reconstrucción, las reparaciones en las alianzas, la alianza transatlántica en primer línea, por lo menos para mí. Es decir, estamos vueltos no solo a los acuerdos, pero al proceso de diálogo, de formar consensos, de buscar el consenso con los aliados principales, como España, como la Unión Europea, para enfrentar los temas principales, los desafíos globales que no podemos enfrentar nosotros mismos. El COVID, el cambio climático, el desafío que representa China en todos sus aspectos. Esos son los grandes, digamos, las grandes tareas, los grandes desafíos que tenemos que enfrentar juntos con nuestros aliados. Por tanto, Conrad, muchos retos, digamos, sectoriales también, ¿no?, que tienen que ver con lo que estabas comentando de invertir en lo verde, es muy importante, lo habéis comentado antes, la tecnología va a ser muy importante. Ahora Raquel, Jorge Ricard nos podrá comentar algo, pero antes de que pasemos con Raquel, yo quería preguntarle a Cristina Manzano un poco en este contexto, digamos, en esta visión macro un poco de lo que está cambiando en Estados Unidos. Tú, has dedicado un capítulo muy importante en este informe a analizar un poco los cambios en términos de políticas de género, ¿no? ¿Qué dimensión, qué importancia le das? Un poco qué crees que puede cambiar o qué pueden cambiar las líderes protagonistas de esta nueva etapa, de esta nueva administración, y no solamente si es algo del presente, sino si esto va a más, si hay algo, digamos, una corriente subterránea o ya que está emergiendo cada vez más, que da cada vez un mayor protagonismo y una quizás sensibilidad diferente a ciertos temas o ciertos enfoques en algunos de los dos partidos. ¿Cómo valoras un poco todo lo que está pasando? En Estados Unidos empezó hace ya la legislatura pasada con el protagonismo de lo llamado Squad, ¿no?, de las 4 congresistas lideradas por Ocasio-Cortez. Ahora tenemos figuras muy importantes como Rashida Tlaib, ¿no?, que es musulmana y que está en la punta de lanza de los demócratas críticos. Está también la candidata a ocupar la fiscalía en Manhattan, Tahani Abushi, ¿no?, una figura muy importante en este momento, muy emergente. Por supuesto, Kamala Harris. ¿Qué te parece, Cristina, qué valoración haces de todo esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a desarrollar este capítulo que me ha permitido continuar con el análisis del papel de la mujer en Estados Unidos y de la situación de la mujer en Estados Unidos, sobre todo en términos políticos, pero no solo. Como has dicho, es una tendencia. La nueva postura de la administración estadounidense lo que va a hacer es retomar una serie de políticas que estaban lanzadas desde hace muchos años, pero que se vieron frenadas de una manera muy brusca con la administración Trump. De hecho,
el retroceso que ha habido en derechos adquiridos por las mujeres y por la sociedad en general en épocas anteriores durante la administración Trump ha sido realmente notable. Y hay componentes muy simbólicos y al mismo tiempo con un poder transformador muy real, como es el propio hecho de que la vicepresidenta sea una mujer por primera vez en la historia. Hace pocas semanas, ¿no?, veíamos esta imagen tan significativa del presidente dando su primer discurso ante las dos cámaras y detrás dos poderosas mujeres, ¿no?, la presidenta del Congreso y la vicepresidenta. Hay cosas simbólicas en esas transformaciones de la sociedad, como digo, pero al mismo tiempo muy poderosas, como el hecho de que la primera dama haya conservado su trabajo y haya hecho campaña para conservar su trabajo, y como que el primer, no sé muy bien cómo decir esto, el primer segundo caballero haya dejado el suyo para apoyar a su esposa. Insisto, son cosas que pueden no ser percibidas con la importancia real que tienen, ¿no? Y es esa diversidad y esa aceptación de que todas las posturas son válidas en una sociedad tan amplia y tan diversa como la estadounidense, y que en el periodo anterior parecía que estaban en cuestión. Como decíamos, hay una tendencia a una mayor presencia de mujeres en la política estadounidense, que se vio impulsada en las elecciones de medio mandato del 18, se ha visto reforzada en estas. En el Congreso está en torno al 27%, y a mí aquí siempre me gusta destacar, es un avance importante. El anterior salto antes de 2018 se había producido en 1992. Y lo que me gusta destacar es que, ojo, que todavía queda mucho por recorrer. Ese 27% está muy lejos del más del 40% en otras sociedades democráticas occidentales, empezando por la española, ¿no? Entonces, ahí hay un camino por recorrer, pero por lo menos está lanzado, ¿no? También es significativa que la mayor presencia de mujeres en política es más diversa, y has mencionado algunos casos que incluyen diversidad de razas, diversidad de religiones, diversidad también de identidad de género, etc. Y otra vez, esto es importante porque representa a la sociedad estadounidense hoy, no es esa sociedad binaria de hace décadas, ¿no? Esta presencia se nota también en los estados, se nota, hay 9 gobernadoras actualmente, en las legislaturas estatales, etc. Y me gustaría destacar que el mayor avance en estas elecciones, en porcentaje de número de mujeres, ha sido de republicanas, que normalmente no han estado tan representadas, entre otras cosas porque los republicanos nunca han hecho gala de una política de género activa, de incrementar la presencia de las mujeres. Podemos pensar que en parte es porque hay un sector importante del Partido Republicano que defiende esa imagen más conservadora de la mujer, ¿no?, de ama de casa, de sostén de la familia, etc. Bueno, pues ahora han cambiado las tácticas también, y ha habido un caso muy significativo, que es el de Elise Stefanik, que ha lanzado una PAC con mucho éxito, pero además ha sido recompensada ahora con el cargo de Liz Cheney. O sea, el Partido Republicano ha expulsado a Liz Cheney por rebelde, entre comillas, y lo ha sustituido por esta mujer. Hablando de políticas, ¿qué podemos esperar de las políticas hacia las mujeres? Bueno, para empezar, Joe Biden ha creado una oficina, un consejo de políticas de género en la propia Casa Blanca, que se va a encargar de supervisar, de coordinar, de asegurarse de que realmente son políticas transversales. Esto ya existió de otra manera en la época Obama, pero ahora, por su lugar dentro de la Casa Blanca y de la estructura, está previsto que le dé todavía mucha más coherencia. Biden quiere, y en los paquetes que habéis mencionado ya están ahí, quiere reforzar la seguridad económica de las mujeres, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con el salario mínimo, hay cosas que tienen que ver con las emprendedoras, etc. Biden quiere también reforzar el acceso a la salud. No olvidemos que hay cuestiones relacionadas con la salud, con cuestiones relacionadas con el aborto, etcétera, que han sufrido muchos retrocesos, con los anticonceptivos, no solo con el aborto, han sufrido retrocesos en la etapa anterior. Bueno, pues también está incluido en los paquetes. Hay una parte muy importante que quiere reforzar, y es todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados.
y de la atención y de la conciliación. Y es muy significativo que en el paquete de las familias, en el de los trabajos, hay 400.000 millones de dólares dedicados a esto. O sea, el considerar los cuidados como parte de las infraestructuras es un cambio significativo en la definición de políticas, ¿no? Y por supuesto quiere reforzar todo lo que es la lucha contra la violencia de las mujeres y, un tema que nos encanta a todos los que estamos aquí, volver a poner las cuestiones de género también en el radar de la política exterior. Hillary Clinton lo impulsó mucho en su época de secretaria de Estado, luego se ha quedado un poco más arrinconado y es otra de las tareas pendientes de esta administración. Qué interesante, Cristina, lo que nos cuentas, porque sí que parece, a raíz de lo que comentabas de los republicanos, ¿no? Que incluso se está adoptando y muy rápidamente también, digamos, esta tendencia, que se afirma esta tendencia, y eso es importante en las dos alas del espectro político, ¿no? Y también, como dices, en la institucionalización de esto, el favorecimiento de estas políticas. Ahí sí que podemos encontrar yo creo, Manuel, con este gobierno, con el gobierno actual español, pues muchas similitudes, muchas convergencias que, si te parece, luego nos puedes también, a lo mejor, si te parece, comentar o subrayar alguna de ellas. Antes quería darle la palabra a Raquel Ricart para que nos comentes, ya descendiendo un poco, o ascendiendo, mejor dicho, al tema de la tecnología, lo que comentábamos antes, la pregunta sobre si hay realmente una tendencia presente, una conciencia activa para elevar a Estados Unidos por encima del nivel actual, ir al siguiente nivel, digamos, de desarrollo tecnológico en términos de, bueno, pues toda la tríada de la playa de elementos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, computación cuántica, todo esto, las distintas aplicaciones de ello a la industria y a las industrias punta en este momento. ¿Qué está haciendo esta administración en este momento para hacer avanzar eso en términos de inversión, las distintas agencias federales, las empresas, las startups? ¿Qué valoración haces de esto? ¿Está despegando o realmente hay algo que echas en falta? Bueno, primero de todo agradecer la invitación a Casa de América, a la Fundación Alternativas y también a toda la acogida del equipo que está aquí. En primer lugar, me gustaría destacar que cuando hablamos de ese despertar tecnológico yo veo como tres grandes tendencias. La primera tendencia sería más de transformación, ¿no?, que apela un poco a China. La segunda tendencia sería más de recuperación en lo que viene a ser la arquitectura institucional en materia de tecnología, de política tecnológica, y cómo esto puede incidir en el caso europeo y también español, por supuesto. Y la tercera tendencia sería más bien, no necesariamente de ruptura, pero sí de brecha, que tiene más que ver con la percepción social, con esa generación, ¿no?, como se llama en inglés, de medidas de confianza, ¿no?, y de cultura público-privada social en materia de política tecnológica. En primer lugar, en lo que se refiere a la tendencia más bien de transformación, que ya apelaba que incidía un poco más en el tema de China, lo que se ve primero de todo es que si miramos los datos de adopción de tecnologías dentro de una firma de cualquier sector, por ejemplo, a nivel de manufacturas, vemos que aproximadamente el 78% de las empresas de manufactura en Estados Unidos ya incorporan tecnologías, como se llama, disruptivas, no tecnologías tradicionales. En cambio, en la Unión Europea es el 66%. Es una distancia menor si lo comparamos con el caso de la construcción, donde la diferencia es todavía mayor. En Estados Unidos las firmas han incorporado tecnologías disruptivas en un aproximadamente 61%, pero es que en la Unión Europea es un 40% y ya en China es un 73%, en este caso sí que es superior, ¿no? Entonces, si volvemos al tema de China, lo que se ve perfectamente es que, por una parte, en materia de política comercial sí que hay una estrategia de empuje mucho más sostenida, mucho más, llamémoslo, totalizadora, ¿no?, por parte de Estados Unidos, pero cuando viene a ser ya la política, más bien en tecnología, por supuesto, más bien política en seguridad, ¿no?, y política tecnológica que no apela necesariamente a lo comercial y financiero, vemos que esta serie de estrategias son un poco más granulares, son un poco más by issue, es decir, por temática tecnológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Tecnologías Críticas en Estados Unidos y la verdad que es un documento muy exhaustivo y aún así hay cierta necesidad de definir mejor cuál es la delimitación de lo que se define como tecnología crítica, ¿no? Y esto también es un reto también para el caso de la Unión Europea. En este sentido, en esta primera tendencia de transformación, lo que se puede ver es que para
¿qué es lo que importa, ¿no?, a la Unión Europea? Pues en este sentido importa cómo la Unión Europea va a llevar a cabo pues, todos estos desarrollos que ya se empezaron a hacer con el CAI, con el Acuerdo de Inversiones con China en diciembre, que hace unos meses ya se dio en mayor detalle y todavía está por definir o remasterizar en cierta medida. Después también hay otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos se está fomentando mucho más la tecnologización, llamémoslo, de las startups, pero en Europa lo que ocurre es que esto también se está haciendo, pero cuando venimos a hablar de aportar tecnologías a empresas que ya existían, lo que se llama el scale-up, el porcentaje es mucho menor y no hay un grado de desarrollo tan potente como podría ser en el caso de Estados Unidos, ¿no? La segunda tendencia, que es más bien la tendencia de recuperación, sería la propia arquitectura institucional. Con la administración Biden y Harris se ha creado la primera oficina de política científica y tecnológica dentro de la Casa Blanca y, como comentaba Cristina Manzano, en este caso, igual que el de género, reporta directamente ante la oficina ejecutiva del presidente Biden. En este sentido sí que es interesante, sobre todo porque se han planteado figuras como el jefe de seguridad nacional en política científica y tecnológica. También se han planteado otras figuras que reportan al mismo tiempo a varios brazos del Departamento de Estado, pero también del Departamento de Asuntos Económicos, Comerciales y demás. En este sentido, esto sí que importa a la Unión Europea, ¿no?, y a sus Estados miembros por la necesidad de configurar un anclaje completo y holístico de lo que viene a ser diplomacia tecnológica, como se está desarrollando en la Secretaría de Estado para la España Global, y también otras figuras institucionales, ya no solamente a nivel de Estados miembros, sino también de la propia Comisión Europea, ¿no?, como podría ser en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y el tercer punto, la tercera tendencia, no necesariamente de ruptura, pero sí de brecha, es la propia percepción social y la necesidad de generar confianza, ya no solamente a nivel de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, o incluso a nivel entre empresas, a nivel intrasectorial e intersectorial. Por ejemplo, hace un tiempo el Foro Económico Mundial publicaba un informe donde apuntaba que en Estados Unidos el 55% de las empresas tienen ya una hoja de ruta, ¿no?, para hacer en este caso de la inteligencia artificial, pero también se aplica a otras tecnologías, un aspecto no solamente comercial, sino también de propia política y de asuntos públicos con la dimensión gubernamental. Lo mismo, también se apuntaba que el 60% de las personas que estaban en posición senior ya habían recibido formación en este sentido, bien a través de agencias públicas o bien a través de consultoras privadas, en la medida en que sea. Y además también se apuntaba que aproximadamente un 40% no tenía esta hoja de ruta integradora y holística, pero sí ya tenía un documento de visión. Esto es un aspecto que importa mucho a Europa y también a sus Estados miembros, porque la necesidad de aplicar pues, marcos de política tecnológica tiene mucho que ver con la generación de confianza por la parte del sector privado y además otro pilar, que también es el de la percepción social. Esto es un aspecto que en el caso de la Unión Europea sí que es muy interesante, porque con la recientemente publicada Brújula Digital 2030 se apunta que se va a crear un eurobarómetro anual, donde se va a hablar de esta percepción social. Por ahora va a ceñirse a cuestiones de privacidad, de percepción de intercambio de datos personales, pero es un aspecto positivo que en el futuro se podría desarrollar con más dimensiones, ¿no?, de lo que viene a ser pues, la propia sociedad civil, el hecho de que los proyectos europeos a nivel transfronterizo también impliquen a las ciudades, ¿no?, que al final son un activo importante que también son necesarios a la hora de implicar pues, todo un constructo de Estado o de Unión Europea. Bueno, Raquel, nos has dado una panorámica muy amplia y muy detallada sobre este aspecto que es absolutamente fundamental y que seguro que va a salir, aunque sea puntualmente después. Yo, antes de que retomemos los temas sectoriales y vayamos más en profundidad en una segunda ronda, quería dar el paso a la conexión con Maximiliano Trujillo, que es consultor político y está actualmente en Washington y es presidente de MJT Policy, una consultora. Maximiliano, no sé si nos estás escuchando bien. Aquí Maximiliano, buenas tardes aquí. Pues mira, saludarte, darte las gracias por estar con nosotros. Creo que has tenido ocasión de escuchar un poco las distintas posiciones en esta sala. Yo te quería preguntar por un tema que parece ser que ha sido hasta ahora un poco el talón de Aquiles de esta administración, que ha sido el tema migratorio. Por lo menos es uno de los temas más controvertidos de los que han salido hasta ahora, ¿no? El hecho de que nada más empezar la administración, tomar posesión, Biden
y la nueva administración hayan tenido que confrontar esta nueva oleada migratoria desde México, desde el Triángulo Norte, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo lo quería conectar también tu apreciación de cómo va a reaccionar o cuáles van a ser los siguientes pasos en este tema de política migratoria, que es fundamental, y más en general la situación o, digamos, las perspectivas de los latinos o de las distintas comunidades latinas, porque son evidentemente muy diversas en Estados Unidos, si crees que hay algún cambio significativo que remarcar en este sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la Fundación y Casa América. El tema de inmigración es un tema muy controvertible en los Estados Unidos y respectivamente de qué administración está en el poder. Es una situación que no se ha atendido correctamente por los últimos 30 años y requiere acción inmediata. Pero como ustedes sabrán, es un tema muy difícil de navegar en el Congreso de los Estados Unidos y en general en la nación. Hay opiniones muy fuertes de un lado y de otro. Realmente Estados Unidos no está acostumbrado a tener cambios muy radicales dentro de sus políticas públicas. Por ejemplo, usualmente es un leve movimiento del péndulo hacia la izquierda, un leve movimiento del péndulo hacia la derecha. Pero de Obama a Trump hubo un movimiento del péndulo hacia la derecha muy fuerte y ahora Biden es el contrapunto de ese movimiento del péndulo, moviéndose en una dirección fuertemente hacia el centro izquierda. En inmigración, la política del presidente Trump era una de cerrar la frontera, ni siquiera permitir que personas solicitando asilo pudieran entrar a Estados Unidos y los tenían fuera básicamente literalmente fuera del gate de la frontera en México. Y la administración de Biden ha tenido de inmediato un impacto en el cambio de la política de inmigración. El presidente inmediatamente emitió órdenes ejecutivas para cambiar la manera en cómo se tratan, cómo se atienden los casos de asilo, cómo se atienden las personas que crucen la frontera. Hay unas excepciones debido a la pandemia que todavía siguen en vigor desde la administración de Trump, pero en general la administración de Biden ha estado muy enfocada en demostrar una política de inmigración que es de un trato humano, respecto a la dignidad humana, y están ejerciendo cada vez mayores cambios. Por ejemplo, antes de ayer se anunció el fin de la política de que las personas que estaban solicitando asilo se mantuvieran en la frontera de México. Está comenzando el proceso, son muchos meses de inacción que hubo en la administración pasada y esta administración está tratando lo más rápido posible de atender los casos de asilo, particularmente la situación de los niños que han cruzado la frontera sin sus padres y la política del reencuentro familiar, familias que fueron separadas durante la administración pasada en la frontera. La administración de Biden está haciendo un esfuerzo muy fuerte para reunificar esas familias. Así que el tema de inmigración es un tema muy difícil, complicado. Hay varias legislaciones que tratan de hacer enmiendas a la ley de inmigración en Estados Unidos en varias facetas, en inmigración general, en inmigración de negocios, en inmigración para los empleos en la agricultura. Así que es un tema complicado, pero la administración está tratando de moverse, pero como ustedes saben, el Congreso, la política del Congreso es complicada en Estados Unidos, particularmente en el Senado, y aunque hay mayores representaciones de minorías en el Congreso, particularmente hay más de 43 miembros del Congreso latinos, representando cubanos, puertorriqueños, dominicanos, guatemaltecos. Así que hay esfuerzo, hay conocimiento, pero es un proceso difícil y eso no se puede
menospreciar que es un proceso muy difícil. Muchas gracias, Max. Pues seguiremos muy atentos, esperamos tener luego otra conexión contigo más breve, pero nos das también una idea de por dónde está encarrilándose el asunto migratorio, que como has mencionado, pues también es un asunto que nos concierne a todos, también aquí, en España y en Europa, evidentemente, ¿no? Y a veces afrontamos dilemas y problemas que tienen ciertas similitudes, ¿no? Bueno, volviendo al tema de antes de la tecnología y antes de pasar con Conrad de nuevo para que nos des otra pincelada, yo te quería preguntar, Manuel, por el tema de la democracia, de cómo está enfocando esta nueva administración el tema de la democracia, la defensa y la promoción de los valores democráticos y derechos humanos en el exterior. Ahí hay un elemento que toca con la tecnología y que tú has trabajado mucho y que eres un gran conocedor. Y me interesaba mucho saber qué opinión te merece la idea expresada por el secretario de Estado Blinken de una alianza de democracias, de tecnodemocracias, ¿no? Esta idea de las tecnodemocracias, de unificar patrones de comportamiento en los temas de regulación digital y de ahí crear, digamos, una gran alianza mundial de democracias unidas por una visión común de la tecnología y de cooperación tecnológica frente a China. ¿Crees que esto es un enfoque correcto? ¿Crees que tiene recorrido? ¿Qué problema le ves a esto? Bueno, todavía no está muy claro cómo va a terminar esto de aterrizar, ¿no? Si probablemente sea una cumbre de democracia, sea una conferencia en la que se discutan estos temas y luego se vean líneas de acción y de trabajo, ¿no? Lo que sí que creo que es mucho más estructural y sí que veo en la administración es un convencimiento de que en el fondo lo que está en juego en el orden internacional, en las relaciones internacionales, es, por una parte, las estructuras tradicionales de gobernanza global y la arquitectura internacional liberal abierta, ¿no? Es como se ha venido a denominar, que tiene multilateralismo, la integración económica, todo el pilar de derechos humanos de Naciones Unidas, partes fundamentales de la gobernanza global que están cargadas de valores, ¿no? Y que tienen en el centro pues, la libertad y los derechos humanos. Y a nivel doméstico está en juego pues, el propio modelo democrático, ¿no? El cuestionamiento de la democracia como modelo de gobierno. Eso es lo que está en juego, eso es lo que subyace a los debates sobre comercio. Los debates sobre comercio y el futuro de la Organización Mundial de Comercio, pues en el fondo esconden un debate sobre nuestra interdependencia económica y las sociedades interdependientes e interconectadas, ¿no? Los debates sobre migración, sobre fronteras y sobre integración esconden también una visión del mundo, ¿no? Un mundo poroso con las fronteras abiertas, multicultural, diverso, que acoge la diversidad, u otro que no, es más monolítico, más nacionalista, más excluyente. Los debates sobre integración regional, sobre el futuro de la Unión Europea u otros, esconden visiones distintas de la sociedad. Una percepción de la soberanía que se dibuja como algo que se ejerce desde la soledad, ¿no? Desde una especie de atalaya, o una idea de la soberanía más europea, compartida, integrada en sociedades diversas, ¿no? Entonces, todos estos ruidos, ¿no? Que genera el concierto de las relaciones internacionales, lo que apuntan es que lo que está en juego es ese alma del sistema, ¿no? Yo creo que la administración americana esto lo ha entendido bien. Creo que además la pieza de China juega aquí un papel central, porque China evidentemente representa un modelo muy distinto de sociedad y político, antidemocrático, con fuertes restricciones a los derechos y las libertades, con la implementación de un modelo tecnológico que además apuntala buena parte de estas fórmulas de gobernanza, ¿no? Es muy interesante e importante, ¿no? Y algo que tiene que ser objeto de análisis por nuestra parte, cómo estas nuevas tecnologías de monitoreo, de seguimiento a las actividades de minorías y de disidencia cruzan la frontera, invaden los espacios de los derechos humanos. Entonces hay un debate enorme, creo que tenemos que tener entre todos, sobre cómo la tecnología afecta al modelo político y a los derechos y libertades de los ciudadanos. Y yo creo que la administración en Estados Unidos está dispuesta y quiere tener ese debate y que esa discusión tenga lugar, ¿no? Nosotros aquí somos muy conscientes de esto, estamos elaborando una estrategia, antes la estaba mencionando Raquel, sobre diplomacia tecnológica, y hay una parte entera de la estrategia dedicada a lo que nosotros hemos denominado principios y política, que precisamente se vuelca en esto, en el estudio
y en la adopción de medidas para que tengamos unos derechos en el ámbito digital, para que se protejan cuestiones que nos parecen importantes desde la privacidad, el derecho de la libertad de expresión y muchos otros, ¿no? Y ahí sí me gustaría señalar una cosa adicional que tiene que ver con tecnología y derechos y que solamente lo hemos comentado por encima y que tiene que ver con la desinformación y la lucha contra la desinformación, ¿no? Yo en el análisis anterior, un poco que ese dibujo que se hacía entre lo exterior y lo interior, en lo interior creo que va a ser muy importante en Estados Unidos y aquí la política económica y la lucha contra la desinformación, y honestamente creo que vamos a tener que construir entre todos marcos regulatorios de las redes sociales y del debate público mucho más consistentes con cómo venimos regulando el debate público hasta la fecha ya a través de nuestros medios tradicionales, ¿no? Aquí se da una circunstancia curiosísima, ¿no? Que es que se han generado unas plataformas que vertebran el debate público, pero que lo hacen sin la misma carga regulatoria o las mismas obligaciones que los medios tradicionales, ¿no? Porque no son responsables del contenido que distribuyen. Son plataformas y actores irresponsables en el sentido estricto de la palabra, no son responsables del contenido que distribuyen porque alegan ser plataformas, pues como si esto fuese una pizarra donde uno va poniendo cosas o un corcho donde va colgando anuncios, pero la realidad, y esto somos todos conscientes de ello, es que han vertebrado nuestro debate público, han dado origen y diseminación a auténticas teorías de lo más variopintas, que han tenido impacto, por cierto, en la vida política americana y en la nuestra, y por lo tanto ahí se abre otro campo en el que se enhebra el problema de polarización, de desinformación, tecnológico y de modelo a nivel global. Por lo tanto, por parte de España, Estados Unidos se va a encontrar un socio en este ejercicio de debate sobre el futuro de la democracia y de cómo debemos de gobernar y regular las nuevas tecnologías para que de ahí emerja un humanismo tecnológico con el ciudadano y sus derechos y sus libertades en el centro, y no lo contrario, que sería muy antitético, de hecho antagónico a nuestros intereses y valores. Una parte muy importante de lo que comentas, Manuel, es justamente la discusión que está teniendo lugar en Estados Unidos y que va a tener lugar seguramente próximamente sobre la reforma famosa de la ley de decencia de comunicación, ¿no? Que es una ley del año 96. Hay una sección específica que es la sección 230 y ahí es la que otorga cierta inmunidad, digamos, de responsabilidad a las plataformas, grandes plataformas de comunicación, Twitter, Facebook, etcétera, Google, sobre los contenidos, ¿no? Entonces, en relación a los contenidos, es muy importante si esto va a salir adelante, si va a haber un consenso bipartidista para reformar esta ley o si se va a regular de otra manera, pero es un punto absolutamente importante y una tendencia. No sé si antes de pasar con Cristina Olea, Conrad, ¿quieres comentar algo de lo que se ha dicho? Y específicamente, muy brevemente, te pediría, hablabas antes de empleos verdes, hablabas antes del cambio que supone esta apuesta, ¿no? por la lucha contra el cambio climático y las políticas medioambientales y todo el cambio de paradigma verde. ¿Qué oportunidades concretas ves en términos de negocio y en términos económicos para España y para los europeos en relación con la industria norteamericana, en términos de inversiones y en términos de cooperación? Bueno, veo bastante oportunidades, no puedo contar específicas porque hay tantas empresas españolas que tienen expertise, que tienen conocimiento, que tienen experiencia en el mercado de Estados Unidos, en los sectores de energía renovable, de construcción sobre una base de sostenibilidad. O sea que España es el décimo inversor más importante en Estados Unidos. Empresas españolas tienen inversiones bastante importantes y eso está creciendo y hay muchas posibilidades. Creo que con la transformación ecológica que estamos buscando, yo supongo que empresas grandes españolas y también tal vez empresas más pequeñas tendrán bastantes oportunidades y nosotros aquí en la Embajada estamos tratando de facilitar y ayudar. O sea que, digamos, las oportunidades son bastante grandes y ojalá que haya posibilidades de aprovechar de estas en los próximos meses y años. Quería decir algo, como un poco de respuesta a Manuel, eso de los temas que estamos abordando. Yo comencé mi carrera diplomática durante la Guerra Fría, todavía, donde la relación con Europa era teníamos un desafío grande y teníamos no esconder, pero la importancia de las diferencias
entre nosotros era menos importante, teníamos que enfrentar un desafío bastante grande. Durante los años 90 y más allá, los temas de la agenda transatlántica cambiaron. Ya no eran el futuro de Europa y la Guerra Fría, sino un poco más cómo somos como sociedad. O sea, las diferencias sobre la pena de muerte, sobre privacidad de datos, sobre cómo debemos hacer, sobre cómo cuidamos a nuestros niños y la economía, las distintas visiones de la economía, eran mucho más importantes y teníamos diferencias a resolver entre cómo queremos ser como sociedad. O sea, Estados Unidos, Europa en general, con diferencias. Lo que veo ahora es esas diferencias todavía tenemos, son importantes, pero en comparación con la diferencia entre nosotros como una comunidad de democracias y una visión que tiene un país como China sobre cómo debe ser la sociedad y cómo debe funcionar el mundo de comercio, de intercambio, de relaciones internacionales, las diferencias entre Estados Unidos sobre el Atlántico son mucho menos importantes. Creo que estamos volviendo a una visión de la relación donde, claro que hay diferencias que tenemos que resolver sobre temas como inteligencia artificial, cómo implementarlo, etc. Pero el gran desafío es mucho más allá, afuera, que tenemos que cuidar que esas diferencias que tenemos entre nosotros, que no son tan grandes, que son dentro de un marco de like-mindedness, como diríamos en inglés, tenemos que manejar esto tal vez un poco mejor, con una visión sobre el futuro que buscamos. Sí, este sin duda es uno de los temas que vamos a estar hablando en los próximos 4 años y más allá, ¿no? Sí. Acerca, como comentaba Manuel también, ¿no? de un modelo de sociedad, ¿no? Va más allá realmente de esta presidencia o aquella presidencia, de este partido o de aquel partido. Realmente estamos hablando ya en términos más macro, más globales de modelo. Bueno, yo quería dar paso ahora mismo a Cristina Olea. Cristina es corresponsal de Radio Televisión Española en Washington y bueno, pues queríamos preguntarte un poco sobre el terreno, con todo el tiempo que llevas ya allí, un poco cómo estás viendo, y volviendo un poco al principio de nuestro debate, cómo estás viendo un poco la tarea de Biden en términos de curar las heridas de la sociedad norteamericana, cómo se está viviendo esto en Washington, en el Capitolio y en la Casa Blanca y en los dos partidos, y en cómo están evolucionando en esto. ¿Crees que hay una cierta aproximación a algo parecido a un bipartidismo imperfecto? ¿Cómo estás viendo un poco el clima político en Washington? ¿Qué ha cambiado en estos 6 meses? Y en particular te preguntaría por los medios de comunicación. ¿Sigue esta polarización tremenda de las grandes cadenas televisivas, de los grandes líderes de opinión? ¿Qué está pasando? Buenos días. Bueno, pues yo creo que una de las grandes promesas de Biden cuando se presentó a las elecciones fue precisamente la de unir a la sociedad y la de tender puentes también con el otro partido, con los republicanos. Sin embargo, yo creo que precisamente en lo de unir a la sociedad y rebajar la polarización y la división es donde tiene Biden uno de sus grandes retos. Y en cuanto a la colaboración entre los dos partidos, pues la era Biden ha empezado mal. Si os parece, hablamos primero de esta parte de los partidos, del clima político. Estamos viendo, por una parte, a un presidente, a Joe Biden, que ha sorprendido a muchos queriendo ser más ambicioso, más transformador, más progresista de lo que algunos esperaban. Es un hombre con una dilatada carrera política, conocido por un perfil moderado a lo largo de muchos años, y es el perfil que él había vendido en campaña, que él sería capaz de tender puentes y de lograr acuerdos entre los dos partidos, pero estamos viendo cómo él pues está proponiendo medidas más progresistas de lo que algunos esperaban y cómo tiene ganas de hacer algo, sí o sí, sea con el apoyo de los republicanos o no, pero tiene ganas de hacer algo. Y por otro lado estamos viendo a un partido republicano que no tiene ganas de colaborar en nada con él. Su primera gran propuesta es de paquete de rescate billonario por la pandemia, a pesar de que tenía medidas muy populares, que podían ser muy populares también para los votantes de Trump, como las ayudas directas a los estadounidenses, las ayudas a las familias.
Biden lo ha sacado adelante con 0 votos republicanos, sin ningún voto republicano en el Senado. Y así no va a poder sacar adelante muchas cosas. Se lo hizo gracias a un mecanismo express, pero con la mayoría tan ajustada que tiene en el Senado, 50-50 y el voto de desempate, eso lo va a poder utilizar en contadas ocasiones. Y ahí los republicanos no quisieron apoyarle. Otra cosa muy interesante es ver cómo es donde quiere poner las balas Joe Biden, porque no puede disparar a todo. Él tiene un tiempo muy contado hasta las próximas legislativas. Esto pasa con la gran mayoría de los presidentes, saben que tienen 2 años. Él ahora tiene mayoría en las cámaras, por muy ajustada que sea, y tiene 2 años para intentar sacar algo adelante. Lo tiene difícil porque para la mayoría de grandes leyes, él va a necesitar votos republicanos, va a necesitar una mayoría 60-40 en el Senado, por lo tanto va a necesitar a 10 senadores republicanos. Este mecanismo que ha empleado ahora no lo va a poder utilizar en tantas ocasiones, pero si ahora lo tiene difícil, dentro de 2 años lo puede tener más difícil todavía porque puede perder las cámaras. Él lo sabe. ¿Y dónde se está esforzando de verdad? ¿Qué es lo que está intentando sacar adelante? Pues todos esos paquetes de rescate, esas grandes inversiones del Estado, que son muy transformadoras porque son el mayor refuerzo del estado del bienestar en décadas. Esto puede dejar una huella profunda si realmente aquí Joe Biden consigue aprobar todas esas ayudas a la educación, al cuidado de los hijos, a los estudios universitarios, a la dependencia. Ya ha aprobado unas ayudas directas a las familias que si se convierten en algo permanente, bueno, pues quizás sea luego un poco difícil dar marcha atrás en eso. Y luego otras grandes reformas que son compromisos que él tiene además con buena parte de sus votantes, como la reforma migratoria que se la están pidiendo a gritos, o la reforma policial, las medidas contra el racismo, el control de armas, que son cosas también muy transformadoras que Biden ha prometido mucho, ha hecho mucho discurso, ha hecho muchos gestos. Él sí ha aprobado las pequeñas medidas que puede aprobar solo en su capacidad de presidente, pero todas esas grandes medidas, bueno, de momento se van acumulando y van guardando polvo en el Senado y parece muy difícil darle salida con esta mayoría que tiene. Es que fijaos, no me quiero enrollar más, pero fijaos en qué dirección está yendo el Partido Republicano. Si algunos pudieron pensar que con el asalto al Capitolio, que parecía un punto de inflexión, parte del Partido Republicano podía utilizar eso un poco para deshacerse un poco de Trump y dejar un poco a Trump atrás, pues eso no ha sido así. El Partido Republicano, de cara a las próximas elecciones legislativas, se está posicionando, alineándose cada vez más con Trump. Decir que no a todo a los demócratas, pintar a Biden como un presidente radical que va a traer aquí al socialismo. Han bloqueado que se forme una comisión para investigar el asalto al Capitolio, han echado de su liderazgo en el grupo parlamentario a Liz Cheney, una mujer muy conservadora, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, pedigrí de republicano total, y la han echado por decir que Trump estaba mintiendo, por distanciarse de Trump y por decir que estaba mintiendo al decir que le habían robado las elecciones. Entonces, bueno, los tiros en política, en el clima político en Washington, realmente van un poco por ahí, un enfrentamiento total entre los dos partidos que no ha mejorado en absoluto. Lo que sí ha cambiado es el tono, el discurso de la presidencia, pero el enfrentamiento sí hay. Y si os parece, ahora hablamos también un poco de la sociedad, ¿no? De la división en la sociedad. Cristina, la verdad es que nos has dejado muy claro que el clima de enfrentamiento prosigue, que las midterms del año que viene van a ser fundamentales para ver qué pasa en todos los terrenos y que queda mucha batalla por delante. La verdad es que el tiempo se nos está acabando y yo quería dar unas palabras, digamos, de cierre, unas pinceladas muy concretas, si queréis, a cada uno de vosotros, empezando por Cristina Manzano, si quieres comentar algo de lo que ha dicho Olea o de lo que se ha dicho anteriormente. Apuntar un tema, dado que el informe va de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y las tendencias que estamos viendo,
Un toque de atención a la Unión Europea en cuanto al liderazgo en determinadas políticas. Europa ha sido líder tradicionalmente en políticas verdes, pero ha tenido que llegar Joe Biden y convocar una cumbre para el clima, en donde ha sido capaz, además, frente a todo pronóstico, de llevar a Putin, de llevar a Xi Jinping y de arrancar mayores compromisos. Hay una cuestión de actitud, ¿no? Y digo esto por hacia qué mundo queremos diseñar en esa renovada relación transatlántica. Lo mismo ocurre con la actual propuesta de Janet Yellen de crear una fiscalidad para las multinacionales. La Unión Europea lleva años discutiendo esto, sí es verdad, aplicamos la tasa Google, pero realmente es ahora, gracias al liderazgo de Estados Unidos, cuando parece que se va a impulsar. Creo que tenemos que aprender a lograr esos consensos. Y ahí entra también un poco la cumbre de las democracias de las que estábamos hablando. Eso estaba previsto inicialmente para los 100 primeros días, ahora se está postergando por las infinitas dificultades, pero la propia definición, ¿no?, de quién va a participar, de quién participaría, que es un Estado democrático, cómo lo entendemos, qué democracia buscamos, pues creo que tenemos algo que decir. Por último, en esa renovada relación, sí me preocupa que gracias a la administración Trump se ha establecido una desconfianza o se ha agravado una desconfianza sobre si estas medidas que se están poniendo en marcha, y lo mismo ocurre con lo que contaba Cristina en el terreno político doméstico, ¿no?, van a ser permanentes o son reversibles, ¿no?, en el caso de que un partido republicano radicalizado vuelva a ganar terreno. Efectivamente, Cristina, como comentas, una de las cosas que ha dicho el propio presidente Biden es que le pregunta a los líderes extranjeros en Europa y fuera es ¿hasta cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Sí, quieres cambiar todo esto, pero ¿esto cuándo? Porque si luego cambia el gobierno y se da la vuelta a las tornas, ¿qué va a pasar, ¿no? Nos vas a dejar otra vez que vamos a tener que cambiarlo todo y todo el planteamiento. Raquel, ¿quieres una pincelada de un minuto? La verdad es que se nos está yendo el tiempo. Yo te agradecería que fueras muy concisa si quieres comentar algo en concreto de lo que se ha dicho para cierre. Sí, bueno, añadiría a los buenos comentarios que todos y todas habéis aportado también a Cristina Olea y a Max Trujillo, el hecho de que en Estados Unidos es una sociedad muy fragmentada, y volviendo un poco a la cuestión de la desinformación y también de la sobreinformación, sí que es cierto que es interesante ver, volviendo a esta fractura social dentro del país, las diferencias que hay entre ambas costas y también el propio interior de los Estados Unidos, ¿no? Es una realidad que, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, pues también hay diferencias de percepción social, diferencias de opinión por parte de la población en base a algunos temas, y de nuevo, pues aquí muchas veces se repiten los patrones, ¿no? Europa del Este, de los Estados miembros de la Unión Europea, no es lo mismo que los países del sur de Europa, y de la misma forma los países escandinavos, así como Alemania, Francia, etcétera. Entonces, en ese sentido, es tan importante mirar esa fractura política e institucional que existe, como también y también a nivel social, como la fractura social que hay en base a distintas variables, incluso geográficas, ¿no? Porque un empuje por una parte puede llevar a un freno por la otra, y nada, terminar con este punto. Conrad, ¿quieres darnos una última pincelada de esperanza? Siempre hay esperanza. No, el tiempo se está acabando. Solo para agradecer primero a la Fundación, que haya una fundación capaz y interesada a hacer un informe como esta, y la Casa América a publicarlo, es para un diplomático de Estados Unidos algo muy agradable y muy importante. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, como han descrito el sentido de polarización en el país y los problemas que tenemos, pero creo que hay un optimismo, hay posibilidades que no teníamos hace un año, y con todo el contexto político muy difícil en Estados Unidos, creo que hay una voluntad de avanzar un poco. Eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, Manuel, por favor, tienes la palabra para cerrar. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, ¿no? Coincido con Conrad, y a mí me gustaría también cerrar con esa nota de optimismo, ¿no? Pensad cómo se podía haber cerrado el año pasado. Podíamos haber cerrado el 2020 sin vacunas. Nadie nos garantizaba en la primavera o en el verano del año pasado que íbamos a tener no una, sino varias vacunas con la eficacia que tienen, la capacidad que hemos tenido de producción y distribución. En la última, el tiempo medio de desarrollo de una vacuna en una enfermedad análoga a la COVID-19 había sido 10 años. Y además no teníamos por qué. Yo tuve reuniones con muchos epidemiólogos y me decían que se podía dar la circunstancia de que para esta enfermedad no se encontrase vacuna. Cerramos los marcos financieros el marco financiero plurianual europeo y el fondo de rescate europeo. Cerramos el acuerdo del Brexit hacia el cierre del año.
y se eligió una administración en Estados Unidos que honestamente desde el punto de vista de política exterior está mucho más alineada con los objetivos europeos, sobre todo por su apoyo al multilateralismo, la lucha contra el cambio climático y el refuerzo de la alianza transatlántica que la anterior, y además que está implementando una política económica que honestamente está muy alineada con el diagnóstico que se ha hecho aquí, que es sanar esas heridas sociales y ese nivel de fractura, y que además tiene implicaciones importantísimas para la economía europea y la española. Solo el paquete de 1,9 billones, estuvo aquí el secretario general de la OCDE saliente Ángel Gurría hace unos días y a mí me enseñó cifras. La estimación de la OCDE es que ese paquete de 1,9 ha aportado 0,5% de crecimiento al PIB de la Unión Europea en este ejercicio. Eso es el de 1,9. Imaginaos que se aprueban los otros dos, ¿no? O sea, el nivel de interdependencia económica que tenemos en el Atlántico significa que le vaya bien a Estados Unidos es muy positivo para nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, yo lo cerraría con cierto optimismo. Creo que tenemos dosieres importantes abiertos. Está el tema de la desinformación, la sobreinformación, la lucha por la vertebración de un debate público sano, el suturar esas heridas sociales que son largas en Estados Unidos y aquí también y profundas, pero realmente el punto de partida, estando como estamos ya a mediados del año 21, creo que es positivo y que da pie para la esperanza, y tenemos unos años por delante para fortalecer y ampliar la relación transatlántica, que va a ser la piedra angular de un edificio mucho mayor, como lo ha sido históricamente, que es el sostenimiento de una arquitectura internacional abierta y liberal, y el avance de la democracia en el mundo, y eso es lo que nos une y eso es bien importante, ¿no? Gracias, Manuel, pues con este mensaje un poco de esperanza y de creencia, ¿no?, en lo que son las sinergias de un lado y otro del Atlántico, pues vamos a finalizar. De nuevo, gracias a todos y a todas, a Casa de América, a Rebeca Guinea, a Manuel Muñiz, a Conrad Tribble, a Cristina Manzano y a Raquel Jorge Ricard, y en Washington, D.C., pues a Maximiliano Trujillo y Cristina Olea. Muchas gracias y hasta pronto. Seguiremos analizando tendencias y mirando al presente y sobre todo al futuro. Muchas gracias.